la primera parte habíamos visto cómo se construían los compensadores de adelanto de fase, cómo el polo venía de la mano del cero, cómo el polo estaba a la izquierda del cero y por qué, la limitación de los 65 grados, en fin, una serie de características, pero no habíamos trabajado en algún ejemplo concreto donde se utilizaran estos compensadores. En el presente video vamos a trabajar viendo tres métodos que nos podrían llegar a ayudar a la hora de decir dónde colocar el cero y dónde colocar el polo de mi compensador. Vamos de vuelta con el ejemplo de mi planta que tenía un polo en el origen y un polo en -2. Vamos a plantear que según las condiciones de la respuesta deseada, ya sea que me pidieron que el setting time, el tiempo de establecimiento sea uno determinado, o que el tiempo de pico sea uno determinado, o que el sobreerror sea algún valor determinado, el error en régimen permanente, en fin, con esas características que tienen que ver con la respuesta temporal, yo voy a deducir cuáles serían los polos complejos conjugados que cumplirían con esa condición. Puede llegar a ser no un par de polos complejos conjugados, podría ser un polo en el eje real, digamos, pero lo importante es que voy a tener una condición. Nosotros vamos a trabajar en este caso con polos complejos conjugados, que en este ejemplo me surgió van a estar ubicados o deberían estar ubicados para cumplir esas consideraciones en -1,53 más menos J2,33, es decir, más o menos por ahí. Por condición de argumento, para los puntos solicitados, trazo las rectas de los polos de lazo abierto a esos puntos y fíjense, si yo los mido, me van a dar 77 más 123 grados, unos 200 grados aproximadamente. Entonces, voy a deducir que tengo que compensar. Si yo quiero que esos puntos pertenezcan al lugar de raíces, tiene que dar 180. 200 es más de 180, son 20 grados más. Entonces, voy a mi casa, a mi distribuidor de componentes electrónicos amigo, compro un operacional, compro algunas resistencias, algunos capacitores y me fabrico mi compensador. Y yo sé que mi compensador va a tener un 0 y va a tener un polo. Y después yo tendré que ir jugando con los valores de las resistencias y de los capacitores que compré como para que pueda generarlos esos ceros y polos en las posiciones deseadas. Entonces, básicamente, para que se cumplan los 180 grados que hacen que pertenezcan esos puntos a mi lugar de raíces de los K mayor a 0, yo le voy a tener que sumar el ángulo que aporte el compensador, que ya sabemos que ese ángulo debería ser negativo. Ese ángulo debería ser de menos 20 grados. Entonces, tengo que colocar un 0 y un polo cuyo ángulo sea 20 grados, con el 0 más adelante que el polo, lo que me daría la magnitud negativa, el valor negativo. ¿Qué métodos existen para hacerlo? Bueno, básicamente hay tres opciones. La primera de esas opciones es el método de los ángulos. La segunda opción para colocar el compensador sería el método de las cancelaciones. Y la tercera opción es el método de la bisectriz. Vamos a profundizar cada uno de estos tres métodos, empezando por el primero. El método de los ángulos tiene que ver con primero ubicar el cero y en función del ángulo que necesite ubicar el polo. Básicamente eso. Nosotros en nuestro ejemplo tenemos una planta con un polo en el origen y un polo en -2. Y habíamos dicho que en función de las condiciones de diseño, los polos complejos conjugados consecuentes a esas condiciones tenían que estar en -1,53 más menos J2,33. Entonces los pasos a seguir serían los siguientes. Primer paso, ubico el 0 a la izquierda del polo. En este caso
a mí se me ocurrió colocarlo en menos 3,53. Caprichoso, lo puse ahí. El segundo paso, y como habíamos dicho, es en función del ángulo que conforme el 0 con el polo complejo conjugado, voy a ubicar el polo que viene con el compensador, de manera que en definitiva me termine aportando el ángulo que yo necesito, que acuérdense era de 20 grados. Entonces, trazo la recta, mido el ángulo que aporta el 0, que va a ser 50 grados. Obviamente, el polo me va a tener que aportar 30 grados, porque yo lo que voy a hacer es 30 menos 50 para tener esos menos 20 grados. Eso me daría que el polo está ubicado en menos 6. ¿Cómo saqué la ubicación de ese polo? Bueno, básicamente, usamos el transportador y el compás, o haciéndolo en papel, obviamente, o utilizamos trigonometría. Entonces, una vez que ubiqué el polo, ya sé que tiene 30 grados ese ángulo, sé que tiene 50 el otro, es decir, que el ángulo conformado por ambas rectas va a ser de 20 grados. Ahora lo que tengo que calcular es una de las variables que todavía me queda como incógnita, que es el valor de la ganancia del controlador, el famoso KC. ¿Sí? Ya tengo la posición del 0, tengo la posición del polo, me faltaría eso. ¿Cómo lo hago? Bueno, por condición de módulo, como C. Es decir, trazo las rectas desde mi polo o desde mis polos de la planta al punto requerido, desde mi 0 del controlador o mis ceros del compensador, perdón, a el punto requerido, y lo mismo con los ceros, y hago la cuenta que nos han enseñado. Entonces, en este caso voy a tener la distancia del polo en el origen al punto, la voy a llamar A. La distancia del polo en menos 2 al punto la voy a llamar B. La distancia del polo del compensador al punto la voy a llamar C. Hago A por B por C y todo lo divido por D, que va a ser la distancia del 0 a ese punto. Si yo hago esto, me va a dar un valor de 10,79. ¿Ese es el valor que va a tener la ganancia de mi controlador? No. Atención con esto. Ese va a ser el valor de la ganancia de mi sistema compensado, es decir, mi K total, no el K del compensador. Ahora, el K total no va a ser otra cosa que el K del compensador multiplicado por el K de la planta, que en este ejemplo es 1. Entonces sí va a ser directo, pero atentos que no siempre esto es así, por lo general no lo es. Entonces, a la hora de elegir el K del controlador, tengan en cuenta este tema. Y finalmente voy a tener definido mi compensador de esta manera: 10,79 por S más 3,53, valor que elegí azarosamente, dividido S más 6, valor que derivó de la aplicación de trigonometría o de geometría para cumplir esos 30 grados que necesitaba para generar los menos 20 grados. Ahora bien, al ser el sistema tipo 1, el error en régimen permanente se va a calcular como 1 sobre KB. KB va a ser el límite de S tendiendo a 0 de S por G asterisco de S. ¿Qué es G asterisco de S? G asterisco de S ahora va a ser mi compensador multiplicado por mi planta, por las dos cosas, ¿sí? Siempre que obviamente la realimentación sea unitaria. Ese valor a mí me da 3,17, es decir, que el error en régimen permanente me da 0,31. Esto es un dato no menor. Muchas veces en las condiciones de diseño se pone cuál va a ser o cuál debería ser el error en régimen permanente requerido. Entonces, podría darse el caso que la posición del 0 y del polo que yo elegí no sean las adecuadas para que en definitiva el sistema tome ese error en régimen permanente. Y es ahí donde ustedes tienen que jugar un poco con este tema de
las distancias que se va a generar entre uno y otro para ser más o menos asertivos a la hora de elegir esas posiciones. Y por último, pero no menos importante, y acá viene una parte donde los necesito atentos, es, ¿son realmente dominantes esos polos complejos conjugados? ¿Dónde está el tercer polo? Epa, el tercer polo. Claro, yo tenía dos polos que eran los polos propios de la planta, pero le agregué un polo más, que es el polo del compensador. Entonces voy a tener tres ramas. Antes tenía dos, ahora voy a tener tres. Lo que yo debería eh, ahora verificar es si los puntos, estos que yo decidí sean polos complejos conjugados dominantes, realmente sean dominantes. Es decir, realmente el o los polos, en este caso va a haber uno solo porque son tres ramas, el polo que está alejado de estos polos esté alejado 6 veces. Ahora, ya de por sí, viendo la posición de los polos o del polo y del cero, me doy cuenta que no creo que sea así. Les explico por qué, para aquellos que tengan algo de experiencia ya habiendo hecho lugar de raíces, dibujo de lugar de raíces. Fíjense, arranco en K tendiendo a menos infinito. Viene K más infinito, menos infinito, más infinito. Es decir que en esta rama de acá, y sabemos que en el eje real siempre pertenece al lugar de raíces, pero en particular esta de acá va a pertenecer a los K mayor a 0. Y otra cosa no menor, el sentido con el que se va a desplazar o se va a desplazar este polo de lazo cerrado va a ser arrancando del polo de lazo abierto y yendo hacia el cero. Entonces, yo lo que tendría que ver es, para el valor de la ganancia que hace que mis polos de lazo cerrado estén acá y acá, ¿dónde estaría en esta recta? Ahora, ustedes que están bien despiertos, ya me van a decir, igual Darío, no están alejados 6 veces de 1,53. Y es cierto, digamos, no están alejados de 1,53, pero acá es muy sencillo de ver porque el lugar de raíces es bastante fácil de apreciar. Pero ¿qué herramienta tendría yo para poder determinar dónde se encuentra ese tercer polo? Bueno, señoras y señores, les presento a la regla de Grant. La regla de Grant va a ser su gran aliada a la hora de utilizar compensadores o controladores cuando el orden es mayor a 2, el orden del sistema es mayor a 2. La regla de Grant justamente lo que me va a permitir es calcular la ubicación del tercer polo con una cuenta realmente muy pava. Pero hay una condición que se debe cumplir para que yo pueda aplicar la regla de Grant. Esa condición es que la cantidad de polos tiene que ser al menos 2 veces o tiene que tener al menos 2 más que ceros. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo ningún cero, tendría que tener, perdón, si yo tengo un cero, tendría que tener 3 polos, como en este caso. Si yo tengo un cero y 2 polos, no tengo forma de calcularlo. O si yo tengo 2 ceros y 3 polos, tampoco tengo forma de calcularlo aplicando la regla de Grant, ¿sí? Entonces, considerando esa condición que les acabo de decir, básicamente lo que dice es que yo sumo las posiciones de los polos de lazo abierto y eso tiene que ser igual a la suma de las posiciones de los polos de lazo cerrado. En este caso, 0, menos 2 y menos 6, este último polo lo agregó el compensador, pero no deja de ser un polo de lazo abierto, sumados, tiene que ser igual a
menos 1,53 más J2,33, menos 1,53 menos J2,33, más esta posición del polo que desconozco y yo llamo X. Fíjense que las partes complejas siempre se van a cancelar y me va a quedar la parte real. De acá voy a deducir que el polo está en, el tercer polo está en menos 4,94. Es decir, que esos polos complejos conjugados a priori no serían polos dominantes. Entonces, esto me llevaría a tener que volver a pensar o a repensar la posición de mi cero y mi polo para que justamente se pueda cumplir la dominancia. Este tal vez es mi método favorito y van a ver por qué. El método de las cancelaciones básicamente trata de cancelar un polo de la planta con el cero de mi compensador. Entonces, para cancelar, ¿qué tendría que hacer? Ubicar el cero sobre el polo de la planta. En este caso, voy a ubicar el cero en menos 2. De esa manera estaría cancelando el polo de la planta que está en menos 2. ¿Dónde voy a ubicar el polo? Bueno, en realidad, como siempre, tendría que ubicarlo de manera de cumplir esos famosos, para este ejemplo, 20 grados negativos. Pero ustedes fíjense, si nosotros a esta altura ya dibujamos bastantes lugares de raíces, vamos a saber que vamos a tener en este ejemplo, como el cero canceló el polo, por el momento un solo polo que está en el origen. Y después voy a necesitar que mi lugar de raíces pase por menos 1,53. Recuerden que el lugar de raíces para un sistema que tiene dos polos sobre el eje real es una cruz que va a tener el centroide, es decir, la parte donde las ramas se separan una hacia arriba y otra hacia abajo, justamente en la mitad. Entonces acá no hay que hacer mucho cálculo y por eso les decía que este es uno de mis métodos favoritos, porque no toca hacer mucha cuenta. Una de las razones es esa. Meto el cero sobre el polo y el otro polo yo ya sé que tiene que estar en menos 3,06. ¿Sí? Porque sería exactamente menos 1,53 la mitad entre 0 y menos 3,06. Entonces, dicho esto, igual, si nosotros trazamos las rectas del polo al punto y del 0 al punto, obviamente el ángulo va a ser de 20 grados, pero lo que les quiero decir es que no es necesario aplicar trigonometría ni análisis geométrico para evaluar algo que, teniendo el concepto del lugar de raíces bien arraigado, tranquilamente se puede hacer. Obviamente, como siempre, vamos a calcular el módulo, como lo habíamos visto antes, trazamos las rectas al punto, hacemos A por B por C dividido D, pero en este caso D y C se van a cancelar porque son las mismas o es la misma distancia y en definitiva va a estar todo dado por las distancias A y B, que son la misma, 2,78 al cuadrado, 7,72. Nuevamente, el K total es el K del controlador por el K de la planta, que al ser 1 sigue siendo 7,72. El compensador, en este caso, me quedó de esta manera y obviamente como puse un 0 en el mismo lugar donde había un polo, se van a cancelar numerador con denominador y el resultado va a ser este otro que veo acá, que también me genera una ventaja adicional con respecto al método anterior, que es, sigo teniendo dos ramas, ya no tengo tres, sigo teniendo dos, así que me tengo que despreocupar de la posibilidad de que no sean dominantes. Al ser dos, sí o sí van a ser dominantes, son los únicos dos. Bueno,
El error en régimen permanente se calcula como lo habíamos visto antes. En este caso varía un poquito, es un poco más alto, pero la realidad es que la gran ventaja que tiene este sistema, más allá de la rapidez del cálculo, es el hecho de que yo voy a reducir la cantidad de ramas. Y eso es bastante importante, sobre todo a la hora de colocar compensadores en plantas que tienen una gran cantidad de singularidades. El último método es el método de la bisectriz, que es un método bastante mecánico para la ubicación del tándem cero polo del compensador de adelanto. Básicamente se compone de 4 o 5 pasos. El primero de esos pasos sería trazar una recta desde el origen al polo complejo conjugado. Fíjense, ahí tracé la recta que va desde 0 hasta ese punto. Luego tengo que trazar una recta paralela al eje real, partiendo de ese punto al que llegué, ese polo complejo conjugado. Trazo entonces la recta paralela al eje real. Ahora voy a habilitar el láser porque lo voy a necesitar. Trazo una recta desde el polo complejo conjugado al eje real. Es decir, desde acá hasta acá. Pero ¿cómo la trazo? Para allá, para allá, para allá. Bueno, dividiendo en partes iguales el ángulo anterior. Es decir, que este ángulo que se forma acá, este lo divido por 2, me va a dar un ángulo determinado y es esa recta la que va a terminar siendo la que yo tengo que unir con el eje real. Y ahora llegaría el cuarto paso. Tomando como referencia la recta anterior, es decir, esta que acabamos de dibujar, posiciono el 0 y el polo en ángulos idénticos. Fíjense, tiro una recta y tiro otra recta. En una voy a tener el 0. En la otra voy a tener el polo. Uno de los ángulos va a ser de 10 grados con respecto a esa recta que había tirado en el punto 3. Y el otro obviamente también tiene que ser de 10 grados. Es decir, que el total entre uno y otro va a terminar siendo de 20 grados, esos 20 grados negativos que yo necesito. Una vez que ya hice eso, calculo el K del compensador, el error en régimen permanente si es que me lo piden y lo necesito. Obviamente tengo que verificar la dominancia de los polos complejos conjugados. Fíjense que voy a tener en este caso 3 ramas, no ya las 2 originales de mi planta, y con eso quedaría dispuesto mi compensador. En este caso no vamos a calcular los valores porque no viene al caso, pero ese sería el método de la bisectriz que nos ayuda a no solamente ubicar el 0 y el polo, sino que después en función de eso a calcular el valor del K del compensador.